¿Puede ser que el posparto sea más duro que el parto o no? ¿Crees que une el matrimonio a la pareja? Que les une. Sí. También un niño separa. ¿De qué? O sea, yo he sido una persona que un horror con la maternidad, porque cuando quería quedarme embarazada no me quedaba y cuando no quería me quedaba. ¿Tú crees que sabes más por haber tenido 7 hijos, haber sido madre de 7 niños, o por toda tu formación y todo el tiempo que llevas en el mundo? Cambia tu vida radicalmente. O sea, ya es que tienes una responsabilidad de una personita que está ahí que depende total y absolutamente de ti. Yo no sé si es peor que no duerman o que coman mal. A mí me han repetido siempre, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas grandes. Que claro, luego se les olvida y se vuelven a quedar embarazadas, pero claro, lo pasan tan mal que dices, yo no me vuelvo a quedar embarazada. Es que ha dado vida, que es lo más importante, eso es una pasada. O sea, ya solo tu cuerpo de vida, o sea, tienes que estar súper orgullosísima de tu cuerpo, que sea capaz de eso. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cobo Labs. Hoy con Paloma Martínez Monasterio, una súper invitada de lujo. En el episodio de hoy vamos a hablar de embarazos, pospartos, partos. Vamos a hablar de todo lo que hacen en su clínica, que junto con su hermana Belén fundaron hace más de 15 años y se llama Baby Big Woman. Así que os invito a todos a quedaros hasta el final. Bienvenida, Paloma. Muchas gracias. Bueno, como he adelantado un poco, vamos a estudiar tu recorrido. ¿Qué pasó contigo? Una estudiante de biología que quería estudiar e irse a investigar a Estados Unidos, pero que acabó un poco cambiando los planes de su vida un poco para priorizar montar una familia. Cuéntanos cómo fue tu vida y cómo fue esa evolución. Pues mira, la verdad es que es verdad que mi vida ha sido un poco como rara, ¿no? Yo es verdad que desde siempre he tenido, o sea, la idea pues de ser madre. O sea, a mí me encantan los niños, me encanta la maternidad y yo pues desde joven, pues cuando estudiaba siempre lo hacía con miras a algo que me permitiera conciliar y entonces pues yo veía a mi alrededor y me parecía como imposible. Es verdad que luego tenía pues la vena esa de investigar. Estuve trabajando en Madrid, pero es verdad que todo en lo que se refería a lo mío pues era como muy rutinario, pues laboratorios y demás, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues yo empecé a salir desde muy jovencita, con 18 años, con el que es ahora mi marido, y él es muy empresario. Igual que mi familia no somos muy empresarios, mi padre es funcionario, eso es lo que tenía un poco yo en mente, Mm. ser funcionaria para tener un horario pues un poco Conciliado. mejor y conciliador con los niños y demás. Y de hecho, pues yo me estuve preparando para eso. Pero luego, por otro lado, tenía a mi marido, pues que siempre ahí intentaba rascar la vena empresaria, me contaba, pues él es arquitecto, él cambió todo el estudio de su padre, montó una empresa y él pues me hacía partícipe mucho de lo suyo. Y es verdad que a mí me tiraba también mucho, o sea, yo es verdad que toco muchos palillos, yo digo que no sé de nada, pero sé de muchas Sí. cosas. Entonces, pues por ejemplo, diseño gráfico, el tema de hacer vídeos, edición de vídeos, todo eso pues se me da bastante bien, sabía manejar y aprendí sola a programas como Photoshop, no sé, el ordenador se me da bastante bien, las Mm. tecnologías y demás. Y entonces poco a poco fue surgiendo y a raíz de, bueno, pues de un tema personal de mi hermana Belén, pues surgió este proyecto. Es verdad que Belén y yo siempre desde pequeñas queríamos montar algo juntas, era nuestra Mm. ilusión, pero bueno, al final tuvimos como caminos diferentes y al final pues fue un momento en el que ambas lo necesitábamos, porque yo también, bueno, pues pasé un momento en mi vida pues como complicado, pues y luego pues ella también y entonces pues a raíz de eso nos lanzamos y dije, mira Belén, una de sus ilusiones era montar, ella es fisioterapeuta, Mm. montar algo muy enfocado al embarazo, a la mujer, a la madre. Y entonces dije, vamos a hacer algo juntas 100%. y lo montamos. Entonces empezamos Mm. ya. Pero entonces decides de no irte a Estados Unidos, Ujú. montar una familia, pero ¿cuánto tiempo pasa hasta que decidís montar Baby One? Pues yo ya estaba casada y fue en ese momento que yo me casé muy joven. Mm. Entonces ya lo de tener hijos pues fue como un poco, dije, bueno, pues mira, al final todo nuestro entorno ni estaba casado. Y dije, bueno, pues ya con tranquilidad y tal. Pero ya cuando nos pusimos a ello, pues no parecía, o sea, yo pensaba que era como súper rápido y no parecía algo tan fácil, ¿no? Y, o sea, yo en mi momento, o sea, yo he sido una persona que, un horror con la maternidad, porque cuando quería quedarme embarazada no me quedaba y cuando no quería me quedaba. Mm. Y encima de niños, que yo quería quedarme de Claro. una niña, ¿no? Pero bueno, el caso es que,
Bueno, pues fue ese momento en el que al final mi hermana, pues como te comento, pasó un desengaño amoroso y un problema en lo que lo pasó fatal. Mm, Y entonces ahí pues dije, mira, yo creo que vamos a montar algo juntas, lo estuvimos pensando mm, y yo como, es verdad que a mí pues siempre se me ocurren cosas y empiezo a pensar y a dar vuelta y cómo cambiar las cosas, cómo hacer algo diferente. Yo le dije, ¿por qué no hacemos algo distinto, algo que no exista? Ahora se ven muchas clínicas, pues, muy tipo hogar, ¿no? Pero es que antes, las clínicas, o sea, no queríamos montar una clínica al uso de fisioterapia, mm, sino que fuera como una casa. Pusimos papeles pintados, muebles de mi abuela, le echamos a mi padre de su estudio, porque, claro, así empezamos, el mm. estudio de mi padre de arquitectura, y entonces, pues, hicimos como algo diferente y la verdad que a la gente le gustó, o sea, la gente queríamos que alguien entrara ahí, se olvidara de sus problemas y se sintiera acompañada, en una época y una etapa en la que su cuerpo, pues experimenta muchos cambios. Sí. Yo lo que te quería, antes de entrar en todo lo que hacéis en Baby Bee Woman, que es un montón y es un bloque de hoy, la conversación de hoy exclusivo, lo que me gustaría entender lo primero es qué papel ha jugado tu familia y tus padres en tu forma de entender la maternidad. Pues bueno, al final mi familia es una familia muy unida, nos queremos un montón. Mm, Yo a mi madre la tengo como, bueno, yo la veo como el pilar de mi familia. De ella he aprendido una de las cosas más importantes para que una familia esté unida, que es la entrega. Creo que al final es importantísimo para que una familia funcione, pues entregarse, ¿no? Porque al final te entregas en cuerpo y en alma, mm, tu cuerpo y yo desde mi punto de vista, que luego mm, también los padres y todo, claro. pues os entregáis de otras formas, pero al final yo en mi madre lo he visto todo y me ha ayudado mucho, sobre todo pues el hecho de acompañar, de estar siempre presente con los problemas, yo con ella siempre he hablado mucho, o sea, nosotras hemos sido 3 hermanas y 2 hermanos y las mujeres hemos estado siempre muy unidas a mi madre. eh, Mi padre es verdad que trabajaba mucho, también ha sido súper niñero, que son las cosas que también, pues al verlo en mis padres, pues Claro. siempre intentas un poco pues, replicar pues una familia que al final en la que has vivido muy a gusto y ha sido bueno pues muy divertida, ¿no? Porque al final las familias numerosas son muy divertidas. También pues hay momentos complicados, hay que saber Como todo. compartir y todo eso y aguantarte mucho, pero es muy divertido. Entonces pues al final Mm. en el ejemplo ves cosas que te animan un poco a... Me ha gustado mucho lo de ser un ejemplo de entrega, ¿no? Y de generosidad Mm, como éxito para poder montar una familia exitosa, ¿no? Porque al final en ese ejercicio de dar, ¿no? Y de sí, al final. entregarte y de buscar el bien de los demás y los demás del tuyo, ahí es donde se empieza a construir. Y que bueno, cuando tienes una familia numerosa, que tú has dicho sois 5, al final tiendes a querer un poco eso, ¿no? Ujú. Que te quería preguntar, hoy en día cada vez es más complicado sacar tiempo o decir, me voy a poner a tener hijos, es el momento adecuado. em, el hombre y la mujer trabajamos los dos, gracias a Dios cada vez más, Ujú. pero nos cuesta encontrar quién va a renunciar o quién va a dejar un poco de lado su carrera profesional, porque al final en la vida es bastante necesario hacer sacrificios, o sea, llegar a todo suele ser muy complicado, Sí, es ¿no? muy difícil. Entonces no encontramos el momento. ¿Tú qué consejo darías a todas aquellas personas que quieren tener hijos, que quieren lanzarse, pero que nunca encuentran el momento? ¿Qué les diría yo? Pues yo les diría que nunca es un buen momento, que nunca es un buen momento. Al final siempre estamos liados y cuanto más posponemos las cosas, al final nos liamos más. Entonces yo creo que al final cuando llegue, o sea, yo siempre he tenido muy claro, es verdad que a lo mejor yo tengo una forma de pensar diferente, Ujú. pero yo creo que siempre cuanto antes es mejor. Es verdad que es muy difícil porque hoy en día, pues al final, pues lo que dices, el trabajo, al final necesitas entregar mucho de tu tiempo a formarte, a trabajar horas. Es muy complicada la vida de hoy en día, es muy complicada pues mantener tanto niño, porque todo está hecho para vivir. eh, es rápido, o sea, lo de no perder tiempo es imposible. Entonces, yo creo que al final un niño siempre es una alegría y no sé cómo, pero al final todas las personas que han pasado por lo menos por la clínica, a veces no era un buen momento, hay otras que siempre que no lo consiguen, pero al final te adaptas y consigues organizarte, porque al final yo creo que lo más importante es el amor, o sea, al final un niño es que es una alegría y al final cuando tú quieres a tu pareja y
te adaptas. Es verdad que es complicado, pues eso, los dos trabajamos, pero bueno, al final se consigue siempre un equilibrio, siempre desde el respeto, intentar siempre ponerse el uno en el lugar del otro. Por eso siempre yo animo mucho en las preparaciones al parto que hacemos en Baby Woman a que los hombres también participen, porque al final el que ellos sepan por lo que pasa en la mujer, qué es lo que pasa en el cuerpo de la mujer, cómo lo pasa la mujer en un posparto, eso les ayuda a ellos a entender. Y luego además también ese vínculo que al final ellos no tienen, porque al final no han tenido tanto tiempo al dentro. Y luego pues las primeras horas al final, pues es esa unión que tiene todavía con la madre, pues eso les hace que, o sea, eso hace que a lo mejor ellos no puedan entender. Entonces, en las preparaciones al parto les explicamos todo, ellos comprenden. Mm. Y comprenden que también ellos tienen que tener al bebé, tienen que estar con él para generar ese vínculo que todavía no tienen y que están inicialmente con la madre. Mm. ¿Tú crees que sabes más por haber tenido 7 hijos, haber sido madre de 7 niños, o por toda tu formación y todo el tiempo que llevas en el mundo? Yo creo que sé más por madre, porque al final yo creo que la experiencia vivida es que no tiene nada que ver. Al final eso te da muchísimas herramientas a nivel de organización, de cómo hablar con tus hijos, de cómo gestionar tiempos, que tú misma es que además lo dicen todas las madres, que el primero es como, siempre me dicen, ya con el tercero, no sé, es que para mí el cambio brutal fue el primero, porque claro, es que cambia tu vida radicalmente, o sea, ya es que tienes una responsabilidad de una personita que está ahí que depende total y absolutamente de ti. Entonces, creo que ese es el cambio más importante y la experiencia, a ver, que es verdad que yo al final tantos años y tantas personas y mujeres que han pasado por la clínica, pues hemos visto de todo, ¿no? Claro. Es verdad que yo no soy fisioterapeuta, yo llevo más la gestión de la clínica, Ujú. en eso sí que mi hermana pues mis niñas, que yo las llamo así a las fisios de la clínica, el equipo, que tenemos un equipazo, pues ellas, bueno, pues no te quiero ni contar todo lo que saben, ¿no? Mm. Y la de experiencias que les cuentan en consulta, porque siempre digo que las fisios son fisios, pero también son medio psicólogas. Claro. Entonces, pues eso, creo que la experiencia, Mm. como me decías, Hablabas sí. hablabas y tú puedes hablar de que el primero supone un cambio muy grande, pero tú has tenido trillizos. Me dijeron que eran mellizos, luego nos enteramos más tarde que eran trillizos. Bueno, y fue un shock. Y es verdad que estuve mucho tiempo, pues, o sea, como encerrada en casa, porque es que la logística nuestra no nos permitía hacer planes tan sencillos como irte a una barbacoa con tus amigos, que la gente va, bueno, pues me lleva al niño y si ese día pues no duerme y está tontito, pues le tengo un brazo, no sé qué. Pero con tres, claro, yo ya tenía otro hijo y era muy difícil. O sea, tuvimos mucha ayuda, nuestra familia se volcó, pero claro, es que estábamos como encerrados en casa porque, bueno, también teníamos la suerte de tener una casa, una organización con jardín, y entonces, bueno, pues sacábamos los niños fuera y tal. Pero claro, este mundo no está hecho para tener trillizos, entonces no cabía el carro por ninguna parte. Era muy, muy complicado. Pero bueno, al final se sale adelante Mm. em, con humor, porque mi marido y yo siempre tenemos mucho humor y relativizamos mucho los problemas y al final es que es la única forma. Bueno, es que como te pongas a sacar la parte negativa o la parte que es cansada, ¿no? Sí. No terminas nunca. Mm, Siempre he tenido la duda, y una de las mayores reservas que tiene la gente para tener hijos es el aspecto financiero, ¿no? Mm. Me lo voy a poder permitir, si colegios. Y yo, por ejemplo, mi hermano mayor, que me saca un año, ya tiene 2 niñas, y es como un ejemplo de nos lanzamos y vamos adelante, son responsables porque pueden, pero al final se sacrifican de otras cosas, ¿no? Es decir, hay veces que para tener los hijos, pues en vez de irse a jugar al golf, pues prioriza un poco Ujú. todo lo que necesitan sus hijos. ¿Qué consejo, o sea, tú crees que es lo típico de lánzate y luego las cosas se acaban cuadrando a nivel financiero? Mm. ¿O cómo lo ves tú? A ver, yo reconozco que económicamente es una pasada, sobre todo en el mundo en el que vivimos. Y luego siempre mi marido y yo hemos dicho que nos encantaría dar a nuestros hijos lo que hemos tenido nosotros, por lo menos lo que luego si les podemos dar más mejor, que hoy en día es complicado, pero bueno. Entonces sí que es verdad que yo creo que hay que ser responsables, pero creo que no sé, que es algo muy bonito, pero también hay que tener los pies en la tierra y evidentemente, pues si no tienes trabajo, estáis los 2 en el paro y tal, pues, hombre, pues Igual no toca. no toca. Mm. Pero si al final yo creo que un niño es una alegría y al final siempre al final si tú necesitas ayuda la vas a encontrar. O sea, te quiero decir que siempre hay gente a tu alrededor, por lo menos a mí me ha pasado,
yo en los colegios que llevo a los niños, pues oye, hay un ropero donde los uniformes te los dan, o también hay becas, hay cosas. A ver, que está muy complicado, ¿eh? Que yo te Sí, digo que sí, si es que además a la vista está que la gente hoy en día pues es muy complicado tener niños, si es que no, hay muy pocas ayudas, luego también a nivel laboral pues es complicado, pero, pero bueno, yo creo que a lo mejor es demasiado lo que uno piensa. También nos hemos acostumbrado a tener muchas cosas que quizá no son necesarias o a mirar mucho hacia nosotros. Al final nosotros, yo siempre digo, se lo digo a mis hijos, el hombre, nosotros somos egoístas por naturaleza, sin querer, porque al final queremos siempre luchar supervivencia. por supervivencia, claro, por nuestro bien, por intentar tal. Y entonces hay que intentar ver realmente lo que es importante, lo que no, el valor de las cosas, el trabajo, el esfuerzo. Y también eso es una forma de inculcárselo a los niños. Claro. Hablas todo el rato de que un niño es una bendición y que es una suerte. ¿Qué es lo más gratificante? Ya hemos hablado de los retos, pero lo más gratificante de tener niños. Bueno, a mí lo más importante de los niños, a ver, sobre todo yo agradezco mucho la salud, pero lo más gratificante, no sé, em, o sea, sentirse querida por tus niños, o sea, ver a los niños cómo van creciendo, cómo te quieren. Mira, ayer que llegaba yo tarde de un evento, yo siempre, todas las noches, o sea, no podía ir a la cama sin darle un beso a todos. Es que hasta mi hijo mayor, es que no puedo evitarlo. Entonces, que tiene ya 13 años, y, y entonces a uno de ellos, que muchas veces despierta y tal, le di un besito y me dice, le dije que te quiero mucho. Y entonces es que se pone a reír y me abraza súper fuerte. O sea, esa sensación del abrazo, de sentir que te quiere, que para ellos tú eres alguien súper importante, súper especial, pues es que eso vale oro. O sea, es que a mí, no sé, es que yo, además yo soy de contacto, yo necesito que me abrace. Claro. Me encanta, o sea, el hecho de, soy muy pesada, soy muy besucona, y me encanta, pues, tener a mis niños. Y se lo digo a mi marido: "Oye, es que no me quieres demasiado, para eso tengo yo". Sí, que mi marido es más frío. Normal, pero tú lo ves desde el punto de vista de lo que te quieren ellos a ti, pero lo que tú les das a ellos de ese apego afectivo, Mm, de esa seguridad de que su madre todos los días les va a ir a dar un beso. O sea, eso no está pagado como niño. Eso te define como persona a futuro y define un poco cómo te comportas ante el mundo y es una suerte, ¿eh? O sea, eso hay que destacarlo. Hablando de maternidad, ¿algún mito que te gustaría desterrar? Algo que sea siempre, lo de que se duerme poco, entiendo que no es un mito, pero algún mito, algo que te gustaría destacar que tenga a la cabeza? pero yo siempre digo, hay 2 problemas, yo he sufrido uno mucho, que es el tema de la comida con los niños, que he tenido a niños con reflujo, malos comedores y ha sido horrible. Y entonces yo siempre digo, yo no sé si es peor que no duerman o que coman mal. Ya, No he vivido lo que duerman mal. Bueno, es verdad que al final siempre alguno se despierta cuando son tantos. Pero lo de que coman mal, o sea, lo he sufrido muchísimo. De eso yo, a raíz de eso, es como un poco en redes sociales, como desfogue. Y a mí me han repetido siempre, niños pequeños, problemas pequeños, niños grandes, problemas sí, grandes. ¿Tú estás de acuerdo con esa frase? totalmente. O sea, de verdad, y hasta que me he dado cuenta, y mira, que yo, claro, he tenido una época en mi vida que todos pequeñitos, que ya estaba como cansada. O sea, es verdad que es un agotamiento Es un físico, agotamiento. pero es verdad que tú puedes coger y decir, mira, pues si tienes una persona que te ayuda en casa, les dejas con ella un momento y puedes, hoy tengo que hacer una llamada y se quedan, a ver, cuando son muchos no, también tiene que estar, pues a lo mejor el abuelo o lo que sea, pero cuando son mayores tienes que estar tú. Tienes que mirarles, o sea, tienes que ser tú, o sea, tú tienes que educarles, por eso yo intento estar siempre todas las tardes en casa y organizarme, aunque no lo hago del todo bien. Tienes que educarles tú. Cuando tienen problemas, tienes que hablarles tú con los deberes. mm, pues claro, tienes que estar. Exigir O sea, todo. que cada 2 por 3. Ya a full en Baby Woman. Me has hablado de que lo necesitabais las dos. Lo montasteis hace 15 años, en 2010. Sí. Ujú. ¿Y cómo fue el inicio? ¿Queríais montar una clínica totalmente especial, que hoy en día quizás ya sean el más, pero quizás fuisteis los primeros en empezar en este mundo? ¿Cómo han sido vuestros inicios y vuestra evolución? Había un miedo, o sea, mi hermana lo que quería un poco era centrarse, ella es fisio, Mm. y entonces quería enfocarse mucho en el mundo de la maternidad. Ella se formó, hizo distintos estudios, máster y demás, y entonces había un miedo siempre a tocar a la embarazada, a tratarla, a que hiciera ejercicio, o sea, se trataba como si fuera, como si tuviera enfermedades, o Ya. sea, ese concepto de no, reposo o sea, es que ahora lo vemos que es rarísimo, y dices, Mm. ¿pero qué dices? No, no, hace tiempo.
y nos pasaba y a la gente, a las embarazadas les daba miedo. Entonces, pues claro, empezamos muy poquito a poco tratando a embarazadas. De hecho, claro, ya Belén era fisio, entonces pues teníamos de todo. Teníamos, lo que queríamos era enfocarnos mucho en la mujer y trabajando en todas sus etapas. Lo que pasa que queríamos poner el foco un poco en el embarazo y en el posparto porque son etapas en las que la mujer experimenta mayores cambios y creemos que es importante cuidarse muy mucho en esas etapas. Y claro, al principio pues tampoco teníamos muchas embarazadas, empezamos, pero cada vez que venía una embarazada la celebramos, lo celebramos muchísimo y entonces empezaba a venir cada vez más embarazadas. Luego ya Belén me empezó a contar todo el tema del suelo pélvico, que iba a hacer un máster especializado en uroginecología y obstetricia, que era como el primero que salía. Me empezaba a contar todo el tema del suelo pélvico y alucinaba porque además yo soy una persona súper poderosa y decía que no va a venir nadie, Belén, como alguien se va a tratar o sea, no va a venir nadie, estás loca. Y Belén, Paloma, que no, que al final es también una musculatura, Claro. hay muchas cosas, el suelo pélvico es muy importante, tal, no sé qué, tal. Y bueno, pues al final así empezamos y antiguamente pues era un tema más tabú, había mucho desconocimiento, fue uno de los retos nuestros Sí, también. romper tabús. Eso es, pues informar el desconocimiento que había del cuerpo de la mujer, de cómo funciona. El cuerpo de la mujer es un cuerpo que está súper bien pensado y es alucinante. Y también pues hay que conocerse bien y aprender a cuidarse y no normalizar cosas que no son normales y que se pueden tratar y se pueden solucionar. ¿Y qué servicios ofrecéis a día de hoy? No solo es embarazo, también es parto, posparto, ¿no? O sea, bueno, Claro, no de salud, pero todo lo que es posparto sí, ¿no? eso es. Nosotras que en un principio es verdad que nos enfocamos mucho en el embarazo. De hecho, nosotros llamamos Baby Bee una fisioterapia para las mamás y los bebés, porque también tratamos a los bebés cólicos y tal en los primeros años de vida. Porque Belén también se especializó en fisioterapia respiratoria y demás, pero también contábamos con otros profesionales, ya empezamos a tener más equipo. Y luego ya según hemos ido creciendo las dos, teniendo niños, eh, pues hemos ido metiendo como más cosas. En un principio había muchas más embarazadas, más embarazo, luego pasamos mucho posparto, muchas patologías del suelo pélvico y luego ahora vamos creciendo, perimenopausia, menopausia. Claro. Entonces tenemos más Salud de la como mujer enfoque, integral. claro, porque nos vamos un poco según vamos avanzando, aunque siempre es todo un global, pero, entonces tratamos un poco a la mujer en todas las etapas de su vida. Es verdad que ya hay muchos centros. Nosotras, por la experiencia que tenemos, yo por lo menos creo que el éxito está en la especialización. O sea, querer abarcar muchas cosas y luego también el crecer mucho. Nosotras, a ver, tampoco hemos podido crecer, por eso luego han surgido más cosas. No hemos podido crecer mucho por todos mis hijos. Hemos querido priorizar la familia. Yo eso lo tenía súper claro y por eso hemos ido más poco a poco. Y también no queríamos perder la esencia de Baby Bee, que al final, cuando tú creces, pues al final se deja, deja de ser tan personal, ¿no? Es un poco ya más impersonal y el alma un poco de lo que queremos transmitir, el cuidado que queremos, cómo queremos acompañar a la mujer. Nosotras siempre, cualquier cosa, siempre estamos ahí pendientes. Pues no queremos que se pierda. Claro. Entonces abarcamos todas las etapas de la mujer, desde la pubertad, pues también tratamos a chicas jóvenes que tienen problemas también de suelo pélvico, de reglas, de un montón de cosas. También trauma, que eso no dejamos de tratar. Y luego ya, pues embarazo, posparto, suelo pélvico, en perimenopausia, menopausia, luego problemas del linfedema, lipedema. Hemos montado una unidad nueva de salud hormonal y fertilidad funcional, que está siendo la bomba, la verdad está ayudando a un montón de gente. Y, y es un poquito, bueno, tenemos las típicas actividades para todo, embarazo, posparto, entrenamiento. Pero me estás diciendo que habéis crecido menos de lo que te gustaría, pero me estoy quedando flipando de Bueno, pero cuántos al final, profesionales tenéis que ser para poder y a cuántos ver, centros tenéis para poder hacer tenemos todo dos, eso. tenemos dos, uno hace 2 años montamos el de Pozuelo y tenemos el del Bernabéu que ya se hace. ¿Y cuántos sois en el equipo? ¿20, 30 personas? ¿O? No, no, 30 no, no, pues no sé cuántas éramos, 15 porque hay luego colaboradores, Claro, hay, bueno, pero sí. con todos los profesionales que irán 2 días a la semana a hacer alguna Claro, cosa, ahí sean. luego también, por ejemplo, tenemos pediatra, tenemos una matrona, bueno, 2 matronas, luego tenemos varias recepcionistas, porque también me parece muy o sea, fundamental siempre tratar al paciente. Las embarazadas al final necesitan siempre un poco las respuestas rápidas, organizarse. Mm. ¿Y qué crees que es el factor diferencial de Baby Big Woman?
ahora que han salido otras iniciativas y que vosotros lleváis ahí desde años, bueno, sois pioneras, ¿qué os ha hecho ser diferentes? A ver, la verdad, una de las cosas que yo creo que también, que valoran mucho en Baby es el trato, el acompañamiento que damos. Yo, por ejemplo, en las entrevistas de trabajo, a las fisios siempre o sea, me gusta mucho ver a las personas, escucharlas, aunque yo no sea fisioterapeuta, a mí me gusta estar, porque creo que en el mundo en el que trabajamos es un mundo en el que hay que tener mucho respeto, hay que ser una persona pues con mucho tacto, muy delicada, que a ver, normalmente la mayoría de los fisioterapeutas lo son porque están muy acostumbrados a trabajar con las personas y acompañarlas y pues al final pasan muchas horas en consulta, bueno, en consultas privadas, porque luego ya en las que son públicas al final no tienen la suerte de estar tanto tiempo y yo creo que en eso somos nosotras muy impecables. O sea, estamos muy pendientes O de sea, todo, trato humano y cuidado. empatía Nosotros y apuntamos todo. Si una persona, una mujer, por ejemplo, ha tenido un aborto, sabemos que hay una paciente que todo lo comentamos y, por ejemplo, a esa persona no la ponemos cerca de una, de una sala donde hay un bebé tratándose. O sea, que tenemos, delicadeza. sí, tenemos mucha delicadeza con el trato al paciente y luego tenemos, bueno, yo ya siempre digo, un equipazo que tiene una vocación increíble y luego mi hermana Belén, que tengo la suerte de que ella, bueno, pues le encanta este mundo y cuando pues tiene menos experiencia las fisios, ella las forma. em, Luego entre ellas, pues las fisios se comentan los casos, quedan para formaciones, intentamos siempre estar a la última Qué y bueno. tener buenos equipos. Mm. Bueno, yo creo que al final ha sido ser fieles a la esencia inicial, ¿no? Que eso es Eso es. complicado. Y has dicho que no quisiste perder nunca esa esencia de personalización, de esa delicadeza y, por supuesto, la profesionalidad, formación, me has dicho. O sea, no sé si hay algo que Belén no conozca. O sea, ha hecho todos los másteres y postmásteres y todo. O sea, que Es que hay muchas cosas. es una suerte también Luego que el tenemos, equipo que se incorpora pueda ser formado por ella. yo menciono especial a Cristina, nuestra coordinadora, que es la que, claro, nosotros hemos montado hace 2 años la clínica Pozuelo, estamos mucho más tiempo ahí. Y Cristina está en la Bernabéu y es una crack, tiene una vocación, o sea, es una mujer excepcional. Es nuestra mano derecha y vamos, lleva el equipo y a todo. O sea, y tiene una cabeza súper bien Es una organizada. suerte contar con ella, ¿no? Sí, 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 es una suerte. O sea, que eso sí que me gustaría agradecérselo desde aquí, que la queremos muchísimo y nos ayuda mucho Qué bueno. en que Vivi siga su línea. Y un poco como pilar de crecimiento, de estar siempre presente en la vida de vuestras pacientes, ¿habéis pensado en hacer algún curso, en hacer algún contenido Mm. divulgativo, o ejercicio físico, o sea, ejercicios que pueden hacer desde su casa las embarazadas? ¿Hacéis algo en esa línea? Pues eso es una cosa que siempre tenemos pendiente. De Mm, hecho, tenemos muchas cosas empezadas, tenemos muchos vídeos hechos y tal, pero al final es que nuestro día a día es nos muy consume, mm, pero esa es una idea que está ahí fraguándose. qué bueno, qué bueno. Voy a abrir, o sea, de todo lo que hacéis, me gustaría entrar, hacer doble clic en embarazo y en posparto. Ujú. ¿Te parece que nos lancemos? Vale. Venga. A ver, ¿qué me vas a preguntar? Que yo no, ya te digo que aquí esto lo tiene que contestar mi hermana, responde. Nada, hablando de embarazos, o sea, hay, por supuesto, 1000 tipos de embarazos, hay embarazos de riesgo. mm, ¿Puedes contarnos un poco a grosso modo qué tipos de embarazos hay? O sea, al menos, o sea, tú has tenido, bueno, 7 no, porque Sí, porque ya 5. 5. ¿Qué tipos de embarazo hay? Cuéntanos un poco para la gente que tenga curiosidad o para todas esas mujeres que les dé miedo, eh, los tipos de embarazos que puedan sufrir o disfrutar. Pues vamos a ver, está la típica embarazada que al final, que, pues que está bien siempre, súper bien y se adapta a todo, no sé qué, tal. Luego, pues hay embarazos que son de riesgo, por ejemplo, el mío era de riesgo. El eh, E3 es de riesgo sí, automáticamente. y hay que tener muchas revisiones, hay que tomarse las cosas con cuidado. Luego hay, pues, a lo mejor ha habido embarazos en los que ha habido un aborto previo o tienen hematoma o hay algún problema, entonces hay que tener mucha más tranquilidad, más reposo. Nosotros siempre preguntamos a las pacientes cuando van a empezar una actividad con el consentimiento del ginecólogo. O sea, ahí siempre nosotros decimos, mira, sí, fenomenal, que mientras lo vea todo bien el ginecólogo puedes empezar, porque desde las 8 semanas se podría perfectamente empezar ya desde el principio a hacer ejercicio, pero siempre nos gusta contar con el okey del ginecólogo. Luego, pues hay embarazos, pues
pues que hay personas que se pasan todo el embarazo vomitando. Por ejemplo, mi hermana Belén, que es lo que se llama la hiperémesis gravídica, que es al final constantemente vomitando, o sea, se encuentran muy mal. Gente que claro, luego se les olvida, seguro van a quedar embarazadas, pero claro, lo pasan tan mal que dices, yo no me vuelvo a quedar embarazada, porque se pasa muy mal. Es una sensación de que, pues, constantemente náuseas, se encuentran, bueno, horrible. Yo no lo he vivido, ¿eh? Yo he tenido muchos embarazos muy buenos, incluso en el de los trillizos, más o menos, fue decente. Em, Aceptable. y luego, pues, hay embarazos en los que a lo mejor, pues, cualquier patología, pues, a lo mejor tienen muchos dolores de espalda, Mm, porque al final, claro, el cuerpo se va modificando y el punto de gravedad cambia y luego también, pues, por su trabajo, si tienen que estar muchas horas de pie o lo que sea, eh, pues al final vienen muchas para espalda. Y, y luego, pues siempre nosotros recomendamos hacer ejercicio, porque, hombre, lo que no podemos hacer es, si nunca en la vida hemos hecho ejercicio, estar embarazadas y ponernos a hacer ahí Ya, ejercicio a tope. Pero siempre decimos que al final la recuperación posparto siempre va a ser mejor si tú desde el principio te has preparado el cuerpo y lo vas adaptando un poco a la etapa que te está llevando el embarazo, o sea, todo este cambio que está experimentando tu cuerpo y pues eso, cómo se va, pues los rectos del abdomen, claro, se van separando la línea alba, pues se va extendiendo más. Entonces tienes que trabajar pues ese transverso, los oblicuos, todo eso, mm, pues muy específico, ¿no? claro, o sea, por eso nosotros el pilates que trabajamos con las embarazadas está muy enfocada de cara al parto, a todo, trabajar toda esa musculatura, eh, para que luego pues en el parto pues se recuperen mucho mejor. Y ese, Claro. en O sea, el posparto, perdón. el ejercicio físico es determinante, pero no esperes hacerlo cuando Claro, estés embarazada. O eso sea, es. hazlo Y si antes. lo, bueno, y si lo hacen, pues a ver, si, yo no Claro, voy a decir que no lo hagan, pero que sea más suave y van un poquito. eso es. ¿Y vosotros dais esos pilates y eso, lo hacéis físicamente en la clínica? Sí, y luego pues hacemos también entrenamiento dirigido. O sea, nosotros lo personalizamos mucho porque al final esa idea de protocolarizar, oye, pues mira, después del parto vas a hacer estos ejercicios, no sé qué. Nosotros en embarazo, bueno, perdón, después del parto, después de la cuarentena se hace una valoración y según cómo estés en esa valoración, pues ya se pauta un tratamiento y en ese tratamiento pues se va adaptando los ejercicios. Antes de que tú empieces a hacer el ejercicio grupal, a cómo te encuentras, ¿no? Si tienes diástasis, qué ejercicios puedes hacer que no te empeoran o te cierran esa diástasis. Y luego además también se trabaja con radiofrecuencia, que te ayuda pues a trabajar pues todos esos tejidos, el tejido conectivo, por ejemplo, para te mejora el colágeno y todo eso, Mm, pues para mejorarlo y es como un trabajo doble, ¿no? qué bueno. Se habla mucho de la preparación física, pero también me gustaría entrar en la emocional. Ujú. ¿Qué ayuda emocional recomendarías a una persona que esté pasando pues, por un embarazo? Yo siempre, a ver, nosotras al final siempre derivamos, ¿eh? Cuando son temas así más complicados, pero creo que es importante rodearse de gente eh, que te eleve, o sea, no que te haga sentirte pequeña y que te acompañe. O sea, yo siempre digo que hay que acompañar, o sea, nunca hay que estar pues enseñando, y esto tienes que hacerlo aquí o esto tienes que hacerlo allá. No, o sea, es acompañar cómo se siente la persona y saber escucharla. Entonces, que ellas no les dé miedo, o sea, no les dé cosa pedir ayuda, que muchas veces van al ginecólogo y les da cosa preguntar. Pues no, no, pregunta todo, que para eso, o sea, hay que preguntar todo, que no te dé vergüenza, o a donde vaya, ¿no? Si, y ante cualquier cambio o a cualquier cosa que sientan, que le pregunten o que se informen, porque al final el cuerpo siempre habla por sí mismo. O sea, si notas algo es porque el cuerpo te está diciendo, oye, algo pasa. O Sí, sea, totalmente. Mm, eso sería un tip para mujeres, es decir, no te dejes nada dentro, pregunta, consulta, infórmate, ten inquietud. ¿Tips para maridos? para O maridos. sea, es decir, la mujer a nivel hormonal y de cambios durante el embarazo es un viaje tremendo. Ujú, Quizás nos falta empatía, quizás nos falta conocimiento, quizás nos ujú. falta mil cosas. ¿Algún tip para maridos que estén empezando, pues eso, primer mes de embarazo? Un consejo que tengan, que les venga bien tener en cuenta en el día a día del embarazo. Pues yo lo que has dicho, conocimiento y paciencia, Ujú. que las acompañen. Yo de verdad que desde los años que llevamos, la verdad que veo los maridos súper metidos en ello, vamos,
Qué súper bueno. monos todos ahí, que siempre van, las acompañan, no sé, les veo como muy, Qué maravilla, ¿no? sí, sí, Que súper metidos ahí en el mm. ajo. Y mi marido, yo me acuerdo, Belén me ha acompañado siempre en todos esos partos. Y da, no, ahí os dejo a los dos frikis. Ahí vosotros. Y yo, no, no, pero tú aquí Pero esto es tuyo. conmigo. Sí, sí. Él ha sido como siempre, da mucho reparo en todo el tema del parto en embarazo, Mm. le impresiona mucho, ¿no? Pues yo creo que eso que dices de que ahora Él los también. maridos están muy involucrados es exactamente el reflejo del trabajo que venís haciendo, pues de divulgación, de normalización, de romper tabúes, o sea, etcétera, y hasta tal punto pues que los hombres ahora yo siento la inquietud y la necesidad de informarme, de entender, de apoyar, un poco creo que en ese ejercicio de alcanzar ese conocimiento, pues eres capaz de ser más útil, ¿no? Claro, porque al final, si tú no lo sabes, no sabes lo que le está pasando al cuerpo de tu Claro, mujer, eso es. pues es que no sabes o cómo se siente o las hormonas que las tienen de repente revolucionadas o, pues claro, pues no, a veces no es que no quieras, es que no sabes y si no sabes muy bien cómo ayudar. Exacto. Voy a hacer típica pregunta que, bueno, siempre se ha dicho que las embarazadas pues tienen como antojos, ¿no? De repente, ¿esto es siempre así o no es siempre así? Yo la verdad que ¿A sí ti que he no te tenido pasa? antojos, pero en algunos embarazos no, en otros sí, o sea, eso ya sí que Eso, o sea, es en algunos sí y en algunos no. O sí, sea, yo recuerdo que mi madre le daba sí, 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 o decía sí, sí, luego yo sí que he tenido algunos antojos, pero tampoco era eso no, ¿no? luego yo creo que a lo mejor los del final, como ya estaba tan liada en mi vida, digo, no podía estar pendiente de si tenía antojos o no, Ya te pero daba igual, ya. Y luego han salido un montón de teorías que antes, pues no sé, antes las madres en los 80 pues fumaban y no pasaba nada, ahora bueno, fumar es una aberración. Antes llevar el cinturón del coche abrochado era algo que no era raro y ahora es como que no es aconsejable. Eh, ah, ah, ¿Se está perdiendo un poco la cabeza o son cosas que tienen sentido? o sea, de que se exagera mucho con el Sí, tema ¿crees que hay de repente ahora demasiadas, oye, esto no se puede hacer y es sí, como sí, que esto sí, se ha hecho toda la vida y realmente no tiene ningún ya. problema? Bueno, a ver, en algunas cosas sí que a lo mejor es un poco exageración, pero en general, al final es verdad que es importante cuidarse. Hay muchas cosas que, o sea, por el tema, por ejemplo, de la comida, ¿no? Mm, Que al final, mm, a lo mejor se exagera muchas cosas, mm. pero yo es verdad que yo, por ejemplo, con el tema de pues, el jamón y todas estas El cosas, jamón, por ejemplo. siempre he sido que siempre decía, no, porque lo congelas, no sé qué. Yo a lo mejor soy muy exagerada, pero decía, mira, si total 9 meses, pues no me importa. O sea, yo no me voy a arriesgar nada Como si a comiéramos que aquí me los jamón oye todos mi los cuerpo. días. Sí, sí, sí. O sea, Eso es. yo digo, bueno, pues me puedo aguantar 9 meses, pues me aguanto 9 meses. O sea, Ya, tampoco pasa nada. ya. Todo lo que sea algo que pueda Sí. provocar algún Mejor problema, precaución, ¿no? Pero precaución. Yo en eso sí que soy un poco que yo tengo un montón de amigas que, bueno, que ya se manjan, no sé qué, y nada, pasa nada. y no pasa nada. Pero Basta que yo sea a lo el mejor sí caso el pienso, tuyo, ¿no? sí. Claro. Luego, por ejemplo, de fumar, pues eso, si no, ni estás embarazada, no embarazada, tal. Eso nunca es bueno. Sí, sí, pero vamos, eso. Pero sí que, por ejemplo, lo que te comentaba, pues hay mucha gente que, oye, qué exageración, qué tal, que embarazada no se puede hacer. Oye, embarazada se puede entrenar, se puede Claro. hacer ejercicio si tú estás acostumbrada a ello y estás bien dirigida y con profesionales que sepan, se puede hacer un montón de cosas. Por supuesto. Y pasando un poco al parto y al posparto, ¿crees que es importante ahí que estemos los maridos o las parejas presentes en el momento del Por parto? supuesto. Sí, ¿no? O sea, me parece Obligatorio. súper bonito. Además que es una, hombre, hay, habrá alguno que le impacte mucho, pero vamos, marido, mujer, hay personas que les impacta. Mm. Pero creo que es algo tan alucinante que es una pena que, vamos, que se ¿Crees tiene que ir, crees que une el matrimonio a la pareja? que les une, Sí. sí. También, un niño separa, ¿de qué decís? Porque a veces sale lo peor de ti cuando tienes Sí. no duermes. O sea, que hay veces que hay como conflictos o, no sé, pero une muchísimo, porque es que es alucinante. O sea, es que, vamos, mi marido le da mucha cosa. O sea, el ginecólogo siempre decía: "Ven aquí, Raúl, que tienes que ver nacer a tu hijo". Y dice: "No, no, no, yo aquí me quedo con mi mujer". Le estoy dando la mano. Sí, sí, pero yo sí que lo aconsejo. Mm. A mí me parece una experiencia increíble y que se pueda vivir juntos y que lo puedan vivir juntos, Mm. creo que une un montón. ¿Y el parte de 3 cómo es? Es muy de Parte de verdad, 3 eso es otra parecía cosa. aquello, sí, 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 Claro, parecía una reunión de porque claro, tenía 3 o sea, 3 de todo. claro. Y yo salí ahí yo una vez que le contaba a mis hijos, pues cómo nacieron y tal, porque me preguntaron, menos mal que era cesárea y no especificaba otra cosa, pero
Y les contaba yo, claro, entonces nació un hijo, o sea, el primero nació Álvaro, y luego nació Borja, y al final Isabel, claro, y me hicieron me abrieron la tripita y empezamos a salir. Entonces me decía mi hija Isabel, que nada, tenía, pues no sé si tendría 3 años. Me dijo, mamá, entonces tú eras como el lobo y los 7 cabritillos, que empezaron a salir los niños. Y yo, sí, sí. Y, y entonces, pues eso, que al final el parto de trillizos de cesárea, ahí estaba todo el mundo. Aquello era, vamos, no pudo entrar mi marido, porque antiguamente en La Paz no podía entrar, que a mí eso me puso muy nerviosa. Claro. Pero yo tengo una amiga que trabaja en La Paz, que es cirujana pediátrica, y me dijo, ¿quieres que te acompañe? Que a mí en profesional sí que les dejan. Y yo, sí, sí, por favor. Porque era profesional, ¿no? No, vale. Claro, estuvo conmigo. Eso sí, me iba diciendo, Paloma, la capa ahora te están cortando, no sé qué. Y digo, no hace falta que No me hace esté. falta. Qué heavy, qué heavy. Y, o sea, en un parto es como uno se imagina. Yo no sé si las chicas os llegáis a imaginar eso o no, pero te sorprende, es como impactante, da miedo. Sí, ¿Cómo yo has vivido? con mi primer, mira, yo te puedo hablar de, porque claro, yo el primero, yo no me lo imaginaba así, porque es verdad que claro, fue en un quirófano, con mucha, o sea, me parecía como, digo, madre mía, pero cuánta luz, aquel niño cuando nazca se va, Si vas. Claro. pobrecito mío. Sí. Y entonces, claro, a mí me impactó mucho. También, pues eso, fue un parto, pues me pusieron la epidural, fue súper normal. Mi hermana Belén, por ejemplo, no se puso epidural y tuvo un parto como pues más natural y tal, no porque quisiera ella, sino por las circunstancias. Pero vamos, que ella feliz. Yo soy más de que, bueno, mira, la epidural feliz maravillosamente, o sea, Claro. quiero decir que yo, Claro. pero Porque es verdad. puede ser que el posparto sea más duro que el parto o no. Yo mis pospartos han sido bastante durillos, peor que el parto, sí. Yo los partos he tenido bastante buenos, pero Mm. puede ser, ¿eh? Hay partos muy complicados, muy duros, de muchas horas. Claro, como yo no lo he vivido, pero además es que claro, es un momento muy para una mujer en el que el estrés, pues, es muy importante y tiene que aprender, pues eso, a gestionar el estrés, a relajarse, a que ellas se convenzan de que el cuerpo de la mujer está hecho para dar a luz. O sea, de hecho, por eso nosotras en las preparaciones al parto, si no se van a poner en el epidural, pues nosotros lo que les explicamos es cómo se tienen que relajar, cómo se tienen que tener confianza en ellas mismas, cómo funciona su cuerpo, cómo hay gente que no sabe ni cómo es una pelvis, ni cómo funciona, ni en qué posiciones pueden dar a luz para que sea más favorable el parto. Luego es verdad que cuando te pones la epidural, que ahora ya la pueden regular mejor, pues claro, tú no sientes. Entonces, pues ahí entra un poco el papel de la fisio, de enseñar un poco a trabajar y ver cómo es tu cuerpo y herramientas para que sepan empujar sin que se hagan daño en el suelo pélvico, tengan Mm. desgarros, pero bueno. Una vez más, la importancia de la información y de joder, Ujú. conocer, que menos que informarte, ¿no? De cara a dar de cara a hacer un parto, ¿no? Afrontarlo. ¿Tú Sí. qué opinas de esto? Pues mira, yo soy supermédica, pero vamos, yo así, desde el punto de vista profesional, pues no lo aconsejo. Es verdad que, bueno, ahora pues hay un montón de profesionales que están dedicados a ello, que tienen, pues eso, si pasa un problema, pues ambulancia o no sé qué. Yo en eso, como tampoco lo conozco bien del todo, como para juzgarlo, ¿no? Yo o sea, creo que es importantísimo estar en un hospital para cualquier problema que surja, porque Claro. creo que yo priorizaría primero la salud del niño. Sé que es un momento muy bonito, que es una pena que al final se pierde un poco en la frialdad de un hospital, pero ya hay muchos hospitales que consiguen esa calidez, muchos profesionales que trabajan desde el respeto, desde intentar que el parto se humanice mucho, o sea, ya está muy conseguido. Entonces es una pena que ante cualquier problema Ya. no pueda solucionarlo rápidamente, no haya una intervención rápida, Poner en pues riesgo estar en la vida casa. del bebé, Sí. ¿no? Entonces yo en eso ya te digo, sí, fíjate, no me la juego Ya. con el jamón, soy más rata. ¿Para qué meter más variables, no? Sí, sí, claro. De riesgo. Mm, Creo que se habla poco de lo que le cuesta a las mujeres de conectar con su cuerpo una vez dan a luz. Pues, a ver, yo las diría que al final, bueno, que dejen de mirar a las demás personas, porque realmente, al final, el cuerpo de la mujer ha tenido que cambiar durante 10 meses para adaptarse a una nueva vida, para adaptarse, o sea, una persona que está dentro, o sea, se ha ido modificando todo el cuerpo, las vísceras, todo, para dar hueco a esa personita, ¿no? Entonces, imagínate para volver, o sea, no pueden pretender que en 4 meses vuelvan a estar igual de bien. Hay gente que de repente se ve bien por fuera, que a lo mejor tampoco tiene mucha tripa y tal, Mm. y ya que empieza a hacer cosas y a lo mejor por dentro no está bien. Por eso es tan importante el tema de la valoración posparto. Pero por eso digo que
que no se comparen, que su cuerpo de verdad es muy sabio y que confíen en él. Que también lo conozcan bien, porque muchas veces no se conoce, Mm, y que ante cualquier problema siempre hay solución, o sea, que no se hundan, que pidan ayuda y que confíen en su cuerpo, que al final, trabajándolo, cuidándolo, eh, va a ir adaptándose. Lo que pasa que no puedes reducir tiempos. Al final, el cuerpo humano tiene unos tiempos. Hay veces que por genética son más cortos en unas mujeres que en otros, o pues por al final porque también lo han entrenado más, tienen una mejor musculatura o por diferentes razones. Por eso nunca hay que comparar. O sea, que cada persona es única, cada mujer es única y, y hay que sentirse bien con su cuerpo porque al final es que ha dado vida, que es lo más importante. Eso es una pasada. O sea, ya solo que tu cuerpo dé vida, o sea, tienes que estar súper orgullosísima de tu cuerpo, que sea capaz de eso. No obstante, a mí, por testimonios que tengo cercanos, hay un barullo emocional, un nada más dar a luz, ¿no? Al final hay un baile hormonal muy grande y las madres pueden incluso estar tristes, ¿no? Después Sí. del parto. Me gustaría como que dieras un mensaje alrededor de este tema de si es normal, un poco que las mujeres muchas veces igual están preocupadas porque dicen, acabo de dar a luz, mi niño está bien y en realidad no me apetece cogerle o Sí, sí, tengo un sí, poco... sí, es ¿Esto muy pasa? normal. Es muy normal que no se tienen que sentir para nada mal. Es que ya ellas al final eso es lo que dices, es un baile hormonal y no tienen por qué sentirse mal, porque es algo natural. El niño está a estar súper bien cuidado. Si ellas en ese momento no están, para eso está su pareja Mm, o cualquier persona que esté cerca que les va a ayudar. Porque al final el niño en ese momento lo que necesita es calor, necesita cariño, necesita contacto. No pasa nada porque no sea el tuyo. Si en ese momento no te encuentras bien, tú delegas y descansas. O sea, yo creo que el posparto es un momento de descanso de la mujer. Em, Antiguamente, fíjate, se encerraban en una casa, las mujeres, tal, no sé qué. A ver, que cambian los tiempos, pero creo que la mujer se tiene que cuidar, se tiene que mirar en ese momento por ella misma. Y no agobiarse, que al final nos agobiamos porque siempre dices, jo, es que el bebé depende de mí. mm. Yo le doy el pecho, yo le doy de comer, al final tienes esa conexión. Y cuando tú no te sientes feliz o te sientes triste, claro, te echas culpa, pero es que no pasa nada. O sea, si te sientes triste, desfógate, háblalo, que las personas te van a acompañar siempre. Y confía en el proceso, ¿no? De que al Claro final que al tu cuerpo final, se va a acabar eso es. estabilizando y vas a volver a... Claro, porque es muy duro para muchas personas, es un cambio muy importante. Hay personas que a lo mejor la maternidad les cuesta más, adaptarse. O sea, un bebé al final es una historia, es una movida. Es que Joder, y tanto. Y un poco, ¿qué consejos darías prácticos a una mujer que acaba de llegar a su casa del hospital y tiene que empezar a trabajar pues, su cuerpo y su mente Ujú, y cuidar a su bebé? O sea, un montón de... o sea, y compaginar todo eso. Al final no hay tiempo y quizás acudir a un centro es muy complicado. ujú. ¿Se puede hacer algo desde casa? ¿Cómo recomendarías un poco abordar el proceso? Pues, yo lo primero es, que delegue muchas cosas, que no pasa nada porque la casa esté hecho un desastre, que vaya a su ritmo. Además, hoy en día, al final, también, el marido, o sea, Claro. las bajas también están muy bien, y que pida ayuda. O sea, que delegue muchas cosas. O sea, que, pues, para eso está la familia. Hay veces que no está la familia cerca. Pero, pero que es muy importante el descanso, el que no se agobie porque las cosas, no se pueden hacer ya. Hay personas que son muy organizadas y entonces, claro, dicen: "Jo, me acabo de levantar y no he hecho nada". O sea, son las 2 de la tarde, estoy en pijama y no he Ya. hecho nada más que solo intentar dormir y dar de comer al bebé. Dormir y no he hecho nada. Entonces, nada, que no se preocupen, tranquilidad y que tiempo al tiempo, que es que no somos superwoman. Eso es, y que cada una tiene un proceso y Ahora unos sí, pero tiempos. hay alguna que de repente al segundo día ya está con su carrito dando vueltas por un lado, porque Sí, bueno, se encuentran bien y ellas necesitan salir mm, fuera, y otras personas que no, que se agobian más o sí. Yo creo que ese proceso de normalizar tu proceso y quererlo y abrazarlo ujú, es clave porque sí que es verdad que en redes sociales yo veo como de repente una sí, chica da a luz y al día siguiente está como haciendo footing y sí, que está monísima y que está tal. sí, Eso a otras mujeres les supone un peso grande, ¿no? Entonces, ni esa persona estará tan bien como tú te crees porque has dicho, a nivel interno pues también tendrá que su ujú. evolución personal, pero bueno, que cada uno tiene un proceso y cada uno es un mundo, ¿no? Claro, luego, por ejemplo, cuando tienes muchos niños, hay veces que sin quererlo, pues tienes que forzar un poco, o sea, estar bien antes. Sí.
pero, o sea, no es lo normal, lo normal. Y es verdad que las redes hacen mucho daño en ese sentido, porque Mm, parece como que todo está fenomenal y al final en las redes solo se muestra, a lo mejor te está enseñando esa persona ese momento, pero luego no te está enseñando otros momentos en los que está tirada hecha una pena, está agotada, no claro, puede. eso es. Entonces siempre pensar eso, que cada uno tenemos nuestro proceso, bueno, cada mujer Ujú. tiene su proceso y que eso está bien. Bueno, Paloma, vamos llegando a la parte final. Me gustaría preguntarte perspectivas a futuro de Baby Woman, qué retos tenéis y ya tocaríamos al final. Pues nada, en Baby Woman, nada, nos gustaría ir creciendo poquito a poco y o sea, ir creciendo en la unidad que te comentaba de salud hormonal, fertilidad funcional, englobar como ya todo lo que es el cuidado integral de la mujer desde distintos aspectos y luego, pues como te comentaba, pues todo el tema de formación, de hacer mucha más formación ya sea profesional como a nuestras pacientes de forma también online, porque muchas veces el tiempo Mm, o sea, no da tiempo a muchas claro. cosas. De hecho, hay veces que hacemos talleres o cursos así sencillitos para padres y para mujeres. Y es verdad que el presencial siempre falla más Mm, y en online pues apunta mucha más gente, claro. porque es que no te da la vida. Mm. Sí, estás igual en el sofá con tu bebé y Eso, desde hacer un poquito de deporte ahí mientras está dormido a desde un curso, ¿no? claro, eso es así. Es verdad que nosotras siempre nos gusta todo lo presencial porque al final es como adaptas mucho mejor. Al Mm, final tú puedes hacer un entrenamiento, un curso de pilates, no sé qué tal, pero no estás viendo ya, a la paciente, a la mujer, y entonces hay veces que hacen ejercicios que no les viene bien o según su situación. Nosotros personalizamos mucho. De claro. hecho, todas las clases que damos son semi privadas, o sea, no son más de 6 7 personas y las dan fisios, entonces, claro, pues van adaptando mucho el ejercicio. Oye, pues es que a mí me duele la espalda, o es que tengo esto, o es que yo tengo diástasis, eso es que tal. Siempre hacen una valoración previa para ver cómo se Mm, encuentran y todo lo adaptan. qué bueno. Creo que ese enfoque, vamos, es inamovible porque es lo que necesita cada persona, Claro. realmente. Bueno, Paloma, última pregunta del episodio, que es a veces la más complicada. ¿A qué invitado o invitada te gustaría ver en próximos episodios del podcast de Cobolabs? Pues mira, a mi tocaya Paloma, yo sí te parece que de ayer. Sí, Paloma, yo la admiro mucho y me parece que es una crack y habla fenomenal, o sea que ella hablaría súper bien, está acostumbrada a la divulgación. Y ahora ya, pues claro, en temas, yo siempre la sigo mucho y me interesa mucho todo lo que dice, porque claro, ya sus niños van siendo más mayores Ujú. y como ya me va tocando a mí el tema de la adolescencia, luego también pues el tema de pues los móviles, las pantallas, Sí. ella sabe mucho de eso y, y es vamos, me parecería muy interesante. Oye, pues Aunque yo venga, bueno, la conozco bastante bien, pero vamos, bueno, pues creo que podría te aportar toca ya, mucho. fenomenal. Oye, pues invitaremos a Paloma a ver A si lo mejor tenemos me la mata, suerte. pero vamos. Bueno, aquí no obligamos a A ella nadie, le o gusta mucho sea, hablar y yo creo que ojalá se aportaría pueda mucho. venir y bueno, compartir su punto de vista de todo esto. Bueno, Bien, Paloma, muchas gracias, gracias. gracias por haber venido. Gracias, Paloma, y a todos los demás nos vemos en el siguiente episodio del podcast de Cobolabs. Chao.